Bien, vamos a iniciar este segundo bloque donde vamos a ver una serie de ejercicios desarrollados referidos al tema que estamos viendo. ¿Sí? Presten bastante atención. Miren, aquí. Hallar el momento de la fuerza F respecto del punto O. Esta es una bisagra. Esta barra, cuando yo le aplico esta fuerza, va a tender a girar en este sentido. Y ese sentido es el sentido antihorario. Es decir, ¿qué sentido de giro va a tener? Sentido antihorario. Indico ahí. ¿Sí? Es decir, positivo. Bien. Ahora, la distancia que hay desde el centro de giro hasta la fuerza, ¿sí? Ahí marco un desplazamiento. Esa distancia valdría ¿cuánto? Según el gráfico, toda la barra tiene 8 metros. Desde aquí hasta aquí hay 3. Si él es 8 y él es 3, este brazo o esa distancia vale 5 metros. ¿Bien? Según el dato, esta fuerza es de 24 newtons. Entonces, el momento de la fuerza F respecto de O es positivo. Fuerza por distancia. ¿Bien? Ese momento o torque de la fuerza F respecto del punto O es, ¿qué fuerza? 24 newtons. ¿Cuál es el brazo de palanca o la distancia? 8 metros. Por lo tanto, multiplicando el momento producido por la fuerza F respecto de O es 24 por 8. Hablamos de 160 más 32. 192 newton metro. ¿Bien? A ver, verifiquen. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen? Esa sería la tendencia a girar que tiene esta barra al aplicarle esta fuerza F. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? Muy bien. Profesor, una pregunta. ¿El 5 metros se excluye ahí o se está usando Claro. 5 el 8 metros metros ahí? es la distancia que hay desde el centro de giro, este punto O de la bisagra, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Toda la barra mide 8 metros, desde aquí hasta el extremo mide 3 metros, por lo tanto esta distancia será 5 metros. Entonces, para el torque final, Ups, ya. se usa el Gracias, 5 o se usa el gracias, 8. gracias, gracias. Y ahí está mi horror. Digo y hago otra cosa. Sí, gracias, hijo. 5 metros. Entonces será 120. Pues. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, sí, disculpe. Debí usar esta distancia, este dato, no el de 8. Bien. A ver, vamos a ver otra cosa. Mire aquí. El momento de la fuerza F respecto del punto O. Esta fuerza F, esta es la barrita, ¿no? Esa es la barrita. No, ahí se entiende mejor, creo, está claro. Listo. Entonces, vamos a ver. Mire, cuando le aplique usted esta fuerza a esta barra que está en esta bisagra, esta barra va a girar en este sentido. Esta es la tendencia de giro, ¿no? Es decir, ¿qué giro es esto? Ese es un giro horario. Esa fuerza va a provocar esa tendencia de giro negativo.
Bien, la distancia que hay desde el centro de giro hasta el extremo, hasta el punto de aplicación de la fuerza, esta distancia es de 4 metros. ¿Vio? ¿Y cómo calculamos el torque o momento de fuerza? El momento de la fuerza F respecto de O es negativo. Fuerza por distancia. Reemplazamos valores. Fuerza por dato es 30 newtons. La distancia es 4 metros. ¿Vio? Por lo tanto, ese torque o momento de fuerza F respecto de O será de menos 120. ¿Qué cosa? Newton metro. Queda indicado. Bien, ahí quedaría, ¿no? Indicado ese valor. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Muy bien, muy bien. Siguiente. Mire aquí. Profe, esta fuerza, esta barra está puesta en esta bisagra. Este es el centro de giro. Esta fuerza está pasando por el centro de giro. ¿Sí? Ahí, ¿qué sucede? F pasa por el centro de giro o rotación. O rotación O. En consecuencia, ¿sí? El momento de la fuerza F respecto de O es 0. No va a producir ningún tipo de rotación a esa barra. ¿Sí? Siempre que una fuerza pase por el centro de giro, no produce ningún giro a la barra. La barra no va a girar por acción de esta fuerza. Momento nulo. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Veamos. Aquí, mire, hallar el momento que produce esta fuerza F, ¿sí? Respecto del punto O. Si esta fuerza tiene una intensidad de 50 newtons. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a clonar ese gráfico. ¿Sí? Lo voy a poner un poquito más grande y más aquí. Vamos a hacer algo. Preste usted bastante atención, por favor. ¿Sí? Voy a prolongar esta fuerza. A ver, vamos a utilizar un grosor. ¿Vea? Más o menos así. Esa línea rojita que estoy poniendo es la línea de acción de esta fuerza F. ¿Sí? Es más, un poquito más grande, ¿no? Por aquí, para que se entienda, ¿no? Es su prolongación, ¿no? ¿Y por qué lo prolongo? Porque desde el centro de rotación, este punto O, este punto de la bisagra, ese es un pasador, ¿no? Que amarra la bisagra con la madera. Y esta madera puede rotar en torno a este punto debido a la presencia de esa fuerza F. Desde este punto voy a trazar una distancia, no aquí, sino perpendicular
calcular a la fuerza o a su línea de acción. Ahí para que se entienda. ¿Sí? Como profesor, perpendicular, es decir, que aquí voy a tener un ángulo de 90 grados. Y es esta distancia la que voy a necesitar para calcular el torque. Aquí vamos a decir D. ¿No? No sé si se ve el triángulo rectángulo entre el punto de aplicación de la fuerza, el centro de giro y este punto de aquí. ¿Ven el triángulo rectángulo? Sí. Vamos a aplicar nuestros saberes previos de trigonometría. Lo que quiero es igual a lo que tengo multiplicado por una razón trigonométrica. Ojo, mira aquí. Si este ángulo es 37, este angulito es 90 grados. 37, 90. ¿Cuánto vale ese angulito? Todo es 180. 37, 90, ¿cuánto debe ser ese angulito? 53. 53. Campeón. Geometría básica y elemental. Ahora sí, mire usted, en este triángulo, ¿no? Vamos a darle nombre O, P de punto de aplicación y Q. En el triángulo PQO, triángulo rectángulo, lo que quiero es igual a lo que tengo. Lo que tengo es hipotenusa y lo que quiero es cateto opuesto respecto de 53. Es lo que quiero, lo que tengo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, eso me define la razón trigonométrica seno de 53 grados sexagesimales. Bien, eso sería 5 metros por seno de 53 es 4/5. Bien, esto sería igual a 5 arriba, 5 abajo. Aquí queda 1, ¿no? L, ¿no? Y aquí quedaría 1. Bien, L5. Por 4, 4 metros. Ese brazo de palanca o distancia por esta fuerza se calcula. Pero, profe, esta fuercita a esta barrita le va a provocar girar en este sentido, ¿no? ¿Qué sentido es este? Ese es el sentido horario. Es decir, vas a girar en sentido positivo, antihorario, perdón. Sentido antihorario, positivo. Bien, momento de la fuerza F respecto del punto O. Positivo, fuerza por distancia. Positivo, fuerza, según el dato, 50 newtons. Por la distancia que hemos calculado, el brazo de palanca es 4 metros. Por lo tanto, el momento de la fuerza F respecto del punto O es 5 por 4, 20 y un cero adicional, 200 newton metro. Y ello sería el momento de dicha fuerza. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Hablen. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Miren que van a estar solitos para hacer su actividad evaluativa. Les voy a compartir el material. No se preocupen. Siguiente. Miren, es de la barrita. ¿No?
Vamos a suponer aquí que hay una bisagra, ¿no? ¿Qué tipo de giro le provoca esta fuerza a esta barra? ¿Sí? Ahí está bastante sencillito, ¿cierto? Para empezar, ¿quién es el punto O? Vamos a ubicar un punto, ¿no? Por hacer apurado el gráfico, no ubiqué la bisagra ni el punto O. Esto vamos a decir que es el punto O. Ahí de rojito. ¿Bien? Vamos a mover ese punto O un poquito más ahí. Ahí está. Entonces, nosotros queremos el torque o momento de la fuerza F respecto del punto O. Bien, vamos a ver. Esta barra respecto de este punto fijo, cuando le aplico esta fuerza, va a tener esta tendencia de giro. O sea, la barra va a hacer esto. Va a girar así. ¿Qué tipo de giro es esto? Ese es un giro antihorario. Es decir, va a provocar un giro positivo. ¿Quién es el brazo de palanca? Mucho cuidado, profe, ¿será 8 metros? No. Como la fuerza no es perpendicular al brazo, a la barra, vamos a prolongar dicha fuerza. ¿Sí? Vamos a prolongar. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Esa es la línea de acción de la fuerza F. ¿Qué dice la teoría? Que yo desde el centro de giro, desde aquí, no debo trazar esta distancia, sino una distancia perpendicular a la fuerza o a su línea de acción. Esta es la distancia que necesito conocer. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente triángulo. Mira, campeón. ¿Ves ese triángulo? Voy a sombrearlo. Este angulito es 90 grados. ¿Vio? Este angulito que está acá, mira aquí, otro color mejor, para que se visualice mejor. ¿Ves ese angulito? También es 90 grados. Yo necesito conocer este ángulo. Ese angulito. Vea usted, 60, 90, ¿cuánto vale este ángulo? Si todo vale 180, porque esta es una línea de acción en su prolongación. 30. 30 grados hexagesimales. ¿Qué hacemos en primer lugar? Calculamos el brazo de palanca D. ¿Sí? Lo que quiero es igual a lo que tengo en este triángulo, rectángulo. Lo que quiero, lo que tengo es esto, que vale 8 metros. ¿Sí? Lo que tengo es hipotenusa y lo que quiero es cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Es decir, eso será 8 metros, que es lo que tengo, multiplicado por el seno de 30 graditos. ¿Cuánto es el seno de 30, campeón? Hable. Seno de 30. Trigonometría. Busquen su tabla, dígame. Seno de 30, por favor. Aucorro, Socrilio, necesito ese dato. Nada. 1/2. 1/2. Un medio. Excelente. ¿Apellido? Villeca. Salvaste mi clase. Muy bien. Puntos bonus. ¿Cuánto sería 8 medios? 8 por un medio. 4 metros. Dato parcial. Este es el brazo de palanca. Fuerza por distancia. La distancia perpendicular a la fuerza o a su línea de acción. ¿Bien? Ahora sí, ¿qué hacemos? Calculamos. El momento de la fuerza F respecto del punto O es positivo porque provoca un giro antihorario a la barra, igual al producto de la fuerza por esa distancia.
Fuerza, 100 newtons. Distancia, 4 metros. Por lo tanto, la respuesta es que el momento de la fuerza F respecto del punto O es de 4 por 100, 400. ¿Qué cosa? Newton metro. Eso será el torque o momento de fuerza. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a ver, ¿qué sigue? Ejercicio 6. Mire, esta es la placa. En la figura se tiene una placa rectangular homogénea. Hay el torque producido por el peso respecto al punto B. Este es el punto de giro. ¿Sí? Esta placa es la placa rectangular. Esta es una cuerda. Pero vamos a imaginar que la está sosteniendo. La tendencia a girar que tiene la placa respecto del punto B. Ah, profe. Punto B. ¿Quién es el punto B? El centro de giro. Mucho cuidado. ¿Quién produce el torque o el momento? O la tendencia a girar de la placa, su peso. ¿Cómo se grafica el peso en un cuerpo rectangular? ¿Dónde va el peso? Diagrama del cuerpo libre. ¿Alguien quiere ganarse puntos bonus? Hable. ¿Cómo se grafica el peso? Mediante un vector vertical apuntando siempre al centro de la Tierra. Al ser un cuerpo definido, el peso se concentra en su centro de gravedad y su centro de gravedad va a estar en el punto de intersección de sus diagonales, es decir, aquí. Ahí se va a concentrar ese vector que voy a llamar peso. Voy a graficarlo así. ¿Cómo se llama ese vector? Masa por gravedad. Y es una fuerza. ¿Qué tipo de giro le producirá la placa respecto de ese punto? Al actuar ahí, esta placa va a tender a girar en este sentido. ¿Cierto? La tendencia de giro respecto de este punto es este. Ah, profe. Y ese giro, ¿qué giro es? Horario. Horario. Entonces, aquí lo voy a escribir. A ver, un ratito. Qué chueco. Ya. Horario, ¿cierto? Ahí sería, ¿no? Y si es horario, es un giro negativo. ¿Se entendió hasta ahí? Veo, siento su silencio, me dice que hay tristeza en el ambiente. ¿Me están entendiendo, no? Listo. Voy a ubicar la distancia. Mire usted, voy a prolongar esta fuerza. Un color distinto. Vea. Y la distancia es aquella que va perpendicular desde el centro de giro hacia la fuerza, perpendicular a o a su línea de acción. He ahí la distancia. Él es el centro geométrico del cuerpo. Es decir, si prolongo esta línea, este punto es el punto medio de este segmento. ¿Cuánto vale D? ¿Alguien que me diga? 10. Claro. Esa distancia D es de 10 metros. Y ya estoy en condiciones de calcular lo que me están pidiendo, ¿no?
un poquito como un spoiler de lo que viene. El momento producido por el peso respecto del punto B provoca un giro negativo, que es igual a la fuerza, que es el peso, por la distancia D. ¿Cuánto tiene de masa el bloque, la placa? 4 kilogramos. Entonces será menos el peso, se calculaba como masa por gravedad. 4 kilogramos por la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, la distancia, que también es 10 metros, y tenemos, mire, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. 40 newton por 10 metros. Es decir, esto sería negativo. 40 por 10 es 400. ¿Qué cosa? Newton metro. Y ello, señores, sería la respuesta a este ejercicio. El momento producido por el peso respecto del punto B es de menos 400 newton metro. Ahí tiene usted su respuesta. Bien. Negativo porque el peso va a provocar que esta placa rectangular gire en sentido horario. Es más, la próxima clase vamos a poder calcular la tensión de la cuerda. Sí, solamente con este criterio. Pero dejemos eso para la próxima clase, no un spoiler. Bien. Siguiente. A ver. Sí, sí nos da la vida. Mire. En la figura, ¿qué sentido de giro adquiere la barra debido a las fuerzas que están presentes aquí? Este es el centro de giro O, es una bisagra. Vea usted. Fuerza 3, fuerza 2, fuerza 1. ¿Cuántas fuerzas están actuando? 1, 2, 3. Sobre esta barra. Esta barra girará hacia allá o girará hacia aquí. Halla el momento resultante respecto del punto O. Bien. Esta fuerza es perpendicular a esta barra. Vea usted. Esta fuerza es perpendicular y esta fuerza también. Es decir, aquí aplicaremos el famoso teorema de Variñón por el teorema de Variñón. Variñón, ¿no? La ñ en Italia se pronuncia como una combinación de G y N, ¿no? Variñón. Bien, ahí está. ¿Qué me dice el teorema de Variñón? El momento resultante respecto del punto O es igual a la suma algebraica de los momentos producidos por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en análisis. El momento de la fuerza 1 respecto de O más el momento de la fuerza 2 respecto de O más el momento de la fuerza 3 respecto de O. Bien, ahí tenemos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Ahora, vamos a analizar aisladamente qué pasa entre la barra y la fuerza 1 y el punto de giro. ¿Sí? Miren, a ver, un momentito. Mire. Aquí. No, lo que pasa es que, a ver, un ratito. Se me desconfiguró el lápiz. Ya. Listo, preste atención. Esta barra y esta fuerza 1. Respecto de este punto fijo, si le aplico esta fuerza a esta barra va a tender a girar en este sentido. ¿Sí? Va a tender a moverse así. ¿Qué sentido gira? ¿Qué sentido de giro es esto? A ver, ayúdenme. ¿Qué sentido de giro es? Horario. 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 Es decir,
esta barra va a producirse, esta fuerza 1 va a producir un giro negativo, horario. Aquí, te olvidas de todas las fuerzas, fuerza 2 y la barra. Centro de giro, barra, fuerza 2. Cuando yo aplico esta fuerza, esta barra va a tender a girar en este sentido. ¿Cierto? ¿Qué sentido es esto? A ver, ¿qué sentido es? Antihorario. Antihorario. Horario. Horario. Giro positivo. Y te concentras en el centro de giro, la barra y esta fuerza 3. Esta fuerza 3, ¿qué tipo de giro le produce? A la barra. Horario. 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 ¿Cierto? Horario. Giro. Horario. Negativo. Profe, entonces, el momento resultante respecto de O sería, la fuerza 1 produce un giro negativo, será menos fuerza 1 por distancia 1. ¿Bien? El momento producido por la fuerza 2, ¿qué tipo de giro produce? Giro positivo. Positivo. Fuerza 2 por distancia 2. Y finalmente, la fuerza 3, giro negativo, será menos fuerza 3 por distancia 3. ¿Ven? Miren, fuerza 1, aquí, el momento resultante respecto de O es negativo. Fuerza 1, 6 newtons por la distancia 1, desde aquí hasta aquí. ¿Qué distancia hay? Hable. ¿Cuánto hay? 8 metros. 8 metros. 8 metros, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es toda esta distancia. 2 más 6, 8 metros. Excelente. Más la fuerza 2, campeón. 2 newtons. Por la distancia que hay del centro de giro. A ver, voy a cambiar de color. Del centro de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza 2. ¿Cuánto hay hasta ahí? 6 metros. 6 metros. ¿Sí? Claro, es esto de aquí. 6 metros. Menos la fuerza 3, 3 newtons. Por la distancia 3, la distancia desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza 3. ¿Qué distancia hay? 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros. Bien, entonces ya tenemos todo, pues. Operamos. Aquí tendremos 6 por 8, 48, menos 48 unidad, newton metro. ¿Qué sigue? Más 12, 2 por 6 es 12, newton metro. Menos 6, ¿qué unidad? Newton metro. Operando y reduciendo, el momento de la fuerza resultante respecto de ese punto O es de menos 48 más 12 es menos 36. ¿Cierto? Menos 36 menos 6 es menos 42. Menos 42 newton metro. Ojo, eso que acabo de calcular es el torque o momento resultante respecto de O. Pero, ¿en qué sentido gira, qué sentido de giro adquiere la barra? ¿Qué giro adquirirá? Si te salió negativo, el momento negativo está referido a un giro horario o antihorario. Horario. Horario. Giro horario.
Y con eso la respuesta está completa. Bien, jovencitos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Claro, he repetido el tema, pero hemos adicionado algunos ejercicios de aplicación, ¿no? Esto del Open Board no lo habíamos visto en la clase pasada, el bimestre pasado. ¿Bien? A ver, vamos a hacer algo. Dejar de grabar para ahorrarnos megas.